Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa y exquisita cazuela de frijoles. Sí, señores, esta receta es muy popular en restaurantes en Colombia, muchos restaurantes la ofrecen y hoy vamos a hacerla en casa, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es dejar remojando toda la noche 300 gramos de frijoles. Esos 300 gramos van a alcanzar en realidad como para unas 6 personas. Este frijol cargamanto, así se le llama en Colombia, pero tú puedes usar el frijol de tu preferencia, rosado o rojo. Luego lo vamos a llevar a una olla y lo vamos a cocinar por unos 40 minutos a fuego medio con suficiente agua. No te preocupes, la idea es que se ablanden los frijoles. Mientras tanto vamos a cortar una cebolla, la vamos a hacer en trozos muy pequeñitos como ya les he enseñado previamente, haciéndolo en trocitos bien chiquiticos, y una vez hayamos terminado reservamos. Luego vamos a continuar con el cebollín, cebolla larga o cebolla de verdeo, también la vamos a cortar finamente y le va a aportar muchísimo sabor a estos frijoles. También vamos a cortar 2 tomates, preferiblemente que estén bien maduros, y vamos a seguir la misma técnica en cuadritos bien chiquiticos y reservamos. Otro ingrediente clave, el cilantro. Ustedes saben que a mí me encanta el cilantro, aparte que tiene muchas propiedades para la salud y le aporta muchísimo sabor a las comidas, así que por favor no rehúse de usarlo porque es muy bueno. Pasado una media hora voy a revisar los frijoles para ver cómo van, y específicamente estos, miren, pues ya están un poco blandos, ya le hace falta muy poco. Vamos a dejarlo otros 10 minutos más, pero mientras tanto vamos a hacer el sofrito que va a llevar los frijoles. Vamos a poner el aceite de oliva, vamos a verter la cebolla blanca y la cebolla de verdeo o cebolla larga y la vamos a sofreír. ¿Hasta qué punto? Hasta que la cebolla blanca esté transparente. Pero mientras tanto vamos a aprovechar para agregar todos los condimentos que va a llevar este rico sofrito. Vamos a agregarle pimienta negra. A mí me encanta siempre ponerle pimienta negra a las comidas. Vamos a agregarle también achiote, puedes sustituirlo también por páprica o paprika si tienes. También vamos a poner comino, sal, y vamos a integrar todos estos condimentos o especias con las cebollas. Luego vamos a agregar todo el tomate, seguimos mezclando y vamos a dejar que el tomate se cocine muy bien. Inicialmente lo vas a dejar a fuego medio y luego cuando veas que ya está un poco más cocido, pues vas a empezar a presionar con ayuda de la cuchara. De esta manera el sofrito va a quedar mucho más rico, mucho más fino. Antes de bajar el sofrito vamos a poner el cilantro, vamos a agregar la mitad, la otra mitad la vamos a dejar para decorar los platos. Mezclamos y esta vez a fuego bajo por 5 minutos dejamos el sofrito a que tome un poquito más de consistencia y de muchísimo más sabor. Dejamos entonces aquí nuestra sartén y vamos a continuar con la parte de las proteínas que le vamos a agregar a esta cazuela. Iniciamos con el cerdo. Puedes usar cerdo tal cual como te estoy mostrando. Yo voy a usar unas 3 porciones de cerdo para hacer 3 cazuelas. Tú puedes usar también chicharrón, ya lo fritas, hace el mismo procedimiento para fritarlo. Acá solamente yo le he puesto sal a este cerdo que tiene un poquito de piel y lo vamos a asar o lo vamos a freír 5 a 7 minutos por cada lado a fuego medio. Vayan echándole ojo que no se les vaya a quemar. En este momento ya han pasado los 5 minutos, el sofrito está listo y asimismo se lo vamos a agregar inmediatamente a los frijoles. Vamos a mezclarlo muy bien, muy bien, muy bien, y vamos a dejar a que estos frijoles tomen este sabor tan delicioso. Los frijoles ya están en un punto perfecto, así que agregamos un poquito más de sal si es necesario y luego lo que vamos a hacer es taparlos y lo vamos a dejar a fuego bajo de 10 a 15 minutos para que esto tome muchísimo sabor. Otro delicioso ingrediente y que más me encanta es el chorizo. Yo estoy usando el chorizo santarrosano.
Ni se imaginan todo lo que hice, pero conseguí chorizo santarrosano. ¡Qué bendición! Tú puedes usar el chorizo que encuentres en un supermercado o el de tu preferencia. Luego lo que voy a hacer es mirar cómo va el cerdo. El cerdo se está cocinando, le doy vuelta, le echo un ojito también al frijol para que no se me vaya a quemar. Doy vueltas y recuerden que esto está a fuego bajo. Si a usted le gustan los frijoles aguaditos, pues por favor cierre acá este proceso, si no, pues déjelo cocinando un poquito más. El cerdo ya está listo, lo voy a retirar y ahora vamos a empezar a cocinar nuestros chorizos. Estos chorizos son exquisitos, pero para cocinarlos yo utilizo agua. Pongo a calentar un poquito de agua, luego le doy 3 pinchazos con ayuda del tenedor a los 2 chorizos y una vez haya hecho esto con los 2 chorizos, pues los vamos a poner en el sartén donde ya está previamente el agua caliente. Si es posible, por favor ponle una tapa, de esa manera se van a cocinar más rápido. Ahora continuamos con el plátano. Obviamente es un ingrediente que le da muchísimo sabor, que va a ser un acompañante también para la cazuela de los frijoles. Lo vamos a cortar en láminas delgadas. Este plátano está como medio verde, medio maduro. Yo te aconsejo que uses los dos. Uses una parte verde y uses también uno maduro, que le va a aportar muchísimo sabor y el contraste del dulce con los frijoles va a quedar delicioso. Una vez ha pasado un tiempito, revisen los frijoles, ahí siguen cocinándose, vamos por buen camino. Mientras tanto vamos a freír las tajadas de plátano verde. Este es como plátano pintón, le decimos en mi tierra, entre verde y maduro. Lo vamos a dejar por ahí unos 5 minutos a fuego medio, hasta que se cocine muy bien, hasta que se frite muy bien este plátano. Luego, acá les cuento que yo tuve que echar un poquito más de agua a los chorizos porque sentí que estaban como un poquito salados. Acá ya están cocidos, retiro el agua y ahora es momento de dorarlos. No necesitan aceite, no necesitan nada. La propia grasa del chorizo va a hacer que ellos se cocinen perfectamente y los vamos a dejar así, doraditos por todos los lados. Este es el punto perfecto de este delicioso chorizo santarrosano. Ya nuestras tajadas de plátano verde están listas, también las vamos a retirar y las vamos a poner sobre papel absorbente. Y con todos los ingredientes listos, vamos a cortar la proteína, vamos a cortar muy bien el cerdo, lo vamos a hacer primero en tiritas y luego lo vamos a cortar en cuadritos. Vamos a hacer esto con todas las porciones de cerdo. Como les dije, esto va a alcanzar como para 3 cazuelas bien grandecitas. Y luego vamos a cortar el chorizo. Como se pueden dar cuenta, está perfectamente cocido. Ustedes no se imaginan esta delicia, todos los trocitos de chorizo que me robé mientras cocinaba. Y bueno, ya llegó el momento de servir. Vamos a poner primero una porción de cerdo en la base del plato donde vamos a servir. Luego una buena porción de frijoles. Como les digo, el punto es dependiendo a cómo le guste a cada persona. A unas personas les gusta más aguaditos, pues agréguele más agua. A otros más sequitos, pues déjenlos secos. Luego vamos a poner el chorizo cortado en laminitas en un extremo de la tacita o del recipiente que estés usando. Luego vas a poner la carne que tiene un poquito de tocino en la parte de arriba. Vamos a poner un poquito de hogao. Les cuento que yo reservé un poquito del hogao que le puse a los frijoles y dije, vamos a ponérselo al final para que quede más coqueto y más delicioso. Unos trocitos de aguacate no sientan nada mal. Y por último vamos a poner en un extremo, para que se vea más vistoso y mucho más bonito, las tajadas de plátano, unas 3 porciones por cada plato. Y así queda este delicioso plato, esta receta. Me encanta, la cazuela de frijoles es un plato exquisito, especialmente a los fanáticos de los frijoles como yo y como muchos de ustedes en casa. Así que sorprendan a su familia con este rico plato. Y si les ha gustado, pues yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y obviamente que me regalen un like si les ha gustado este video. Mis corazones, les quiero contar que este plato es un plato, como se pueden dar cuenta, es sencillo, sí lleva tiempo, lleva muchos ingredientes, pero vale la pena. Vale la pena de vez en cuando arriesgarnos con una cazuela así bien deliciosa.
Y recuerden que al final yo siempre les dejo todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información, para que ustedes lo revisen. Y síganos por favor en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Yo les envío un beso grandote y nos vemos la próxima semana. Chao.